Bueno, entonces, como les decía, vamos hoy a desarrollar lo que es el modelo de regresión logística. Como todo modelo de regresión, hay una variable independiente o variables independientes y hay una variable dependiente que en este caso en minería de datos la vamos a conocer como variable supervisada. El modelo logístico en esa variable supervisada puede ser dicotómico o politómico, para ser preciso. Esa variable supervisada o variable dependiente es una variable categórica, o sea, no es, es una variable discreta. Y ello implica que puede tomar dos valores, tres valores, dos categorías o tres categorías. Por ejemplo, pasó o no pasó en una producción de manufactura. O si estamos haciendo una evaluación de calidad, la calidad es pésima, regular o buena. Ahí tendríamos tres categorías en esa variable respuesta. O sea, imagínense ustedes una base de datos en donde la variable respuesta presenta dos categorías, que es el caso de la evaluación que hicimos hace unos pocos días, ¿no? Donde establecíamos el trabajo de grado en la parte financiera, sí o no, causaba todo lo concerniente a la deserción de la maestría. Entonces, eso se puede estructurar en un modelo logístico. Nosotros hemos aprendido que podemos hacer una descripción de la base de datos superficial, que se conoce como estadística descriptiva. Podemos hacer una agrupación o podemos, mediante árbol de decisión, basarnos en una de las variables, en este caso la variable supervisada, igual que hoy, y determinar qué variables independientes infieren o son significativas acerca de esa variable respuesta o supervisada. Entonces, el modelo logístico es básicamente una herramienta que nos permite desarrollar y predecir, porque ya se trata de un modelo, de qué puede Profesor, pasar. disculpe, te estoy Sí, presentando. sí, claro. Predecir el modelo. Nosotros Sí, no vemos. sí, ya ahora la presento, no se preocupe. Ahora mismo estoy simplemente indicando qué es el modelo logístico. Entonces, Listo, dentro, profesor, dentro del gracias. desarrollo del modelo logístico, obviamente vamos a trabajar con el modelo más simple, el modelo más sencillo, el modelo logístico simple que implica una variable respuesta, que es la supervisada, y una variable independiente, pero puede ser un modelo múltiple. Obviamente hay que comprender inicialmente el modelo más sencillo, que es el modelo simple. Entonces, ya teniendo claro lo que es un modelo de regresión logística, como les había indicado anteriormente, existe esa variable respuesta, que puede ser dicotómica o politómica. Para la sencillez o el modelo simple que habíamos anunciado anteriormente, ese, esa variable respuesta o supervisada, por ejemplo, si es dicotómica, puede tomar dos categorías, ¿no? Numéricamente uno debe establecer esas dos categorías, porque recuérdese que en cualquiera de los software nosotros debemos indicar el valor de esa categoría. Por ejemplo, colocarle 0 a una variable que se llama ausencia o 1 a una variable que se llama presencia, o 0 a una variable en el caso de la factura que no pasó y una variable que diga pasó. Entonces, esta estructura del modelo logístico nos permite, en esa variable supervisada, tener dos categorías tal y como ustedes observan, o puede ser más categorías. Básicamente, el modelo logístico es una función exponencial, por lo que la ventaja está en que a las variables explicativas, que son las independientes que nosotros habíamos desarrollado, no se le exige una distribución determinada, porque esas variables
pueden ser cuantitativas o cualitativas. Y por lo tanto, en términos generales, el modelo logístico lo que nos permite es determinar si esa variable supervisada es, está o no está, o la existencia o la ausencia de esa variable. ¿Cómo se puede presentar o la notación básica de lo que es una variable logística? Dado un suceso, presencia o ausencia de ese suceso, recuérdese que esa es la variable supervisada, basado o en función de las variables independientes, ¿no? El modelo de regresión logística la podemos evaluar como medida de probabilidad de la siguiente forma. Para poder, recuerden, clasificar, porque al final, cuando se trata de un modelo logístico, es clasificar si está la ausencia o la presencia de lo que uno desea evaluar. Entonces, sea Y, esa variable respuesta, donde 1 es la presencia y X la variable independiente. Recuerda que les decía que es el modelo más simple, ¿no? Donde existe una sola variable independiente. Entonces, es claro que la P es la medida de probabilidad de la presencia de esa variable. Entonces, aquí ustedes están evaluando la probabilidad de que exista esa variable o se presente esa variable supervisada. Por ejemplo, la presencia. Por eso Y es igual a 1. Dado, obviamente, la variable independiente. Es claro que ese Y puede tomar el valor de 0 si está la ausencia de esa variable supervisada. Entonces, la idea central del modelo, una vez estructurado el modelo, como todo modelo, es hacer una predicción de esa variable Y. Es decir, cuando se calcule, porque al final ustedes van a calcular una medida de probabilidad, esa medida de probabilidad nos va a indicar al final si esa variable respuesta o variable supervisada está presente o no está presente, basado en esa medida de probabilidad. Pero repito, eso lo vamos a desarrollar en las próximas clases. Es claro, como ustedes observaron en esta presentación y en la presentación subsiguiente, que esta es una medida de probabilidad condicionada, ¿no? Porque miren que está condicionada a la variable independiente. En este caso, ¿qué está representando? La ausencia de la variable supervisada. Aquí dice Y igual a 0, dado X, la ausencia. Pero eso se puede también establecer de otra forma, ya que tenemos la medida de probabilidad de la presencia. 1 menos la medida de probabilidad de la presencia es lo mismo que la medida de probabilidad de la ausencia. Miren que son medidas de probabilidad. Esa es la ventaja del modelo logístico, que al final vamos a evaluar una medida de probabilidad. Esa medida de probabilidad, repito, nos indica al final, dado el valor de esa medida de probabilidad, si esa variable supervisada está presente o está ausente. El modelo logístico como tal, si estamos hablando desde el punto de vista del modelo logístico más simple, y la más simple, replico esto, es aquel que tiene una sola variable independiente, es de la forma como se presenta en la ecuación central. La medida de probabilidad de la presencia de la variable respuesta dado una variable independiente. Es igual, obsérvese, el exponente de beta sub 0 más beta 1x. Esto ustedes ya en algún momento lo vieron, que ese es el modelo de regresión lineal, modelo lineal. Pero aquí, obsérvense que hay una razón, en este caso, de la presencia y la ausencia, que son medidas de probabilidad. Medidas de probabilidad. Al final, ustedes van a observar una herramienta muy útil en un modelo logístico, que sería la razón de Otto, pero eso lo vamos a mirar ahora más adelante. Esta ecuación, como ustedes observan, si ustedes hacen una gráfica de esta ecuación, sigue una curva sigmoidea. ¿Sí?
Es como una curva operativa en control de calidad. No sé si en algún momento vieron lo que era curva operativa en control de calidad. Y obviamente va a comprender valores entre 0 y 1, porque esa es obviamente la variable respuesta. Si ustedes desarrollan esta medida de probabilidad que está en la parte central y establecemos matemáticamente unas relaciones, yo les había comentado que al final vamos a encontrar la probabilidad de la presencia en contraste, por eso es una razón, de la probabilidad de la ausencia. Recuerden que esta es presencia y uno menos presencia es la ausencia. Entonces, eso es lo que se conoce como razón de Oz. Ya, ¿qué es la razón de Oz? ¿Cuánto más probable es el éxito con respecto al fracaso? El éxito, lo que le llamamos presencia. El fracaso es la ausencia. Eh, un ejemplo que ustedes pueden observar dentro de su vida cotidiana es, por ejemplo, en el deporte. Hablemos de fútbol. Por ejemplo, que se enfrente Real Madrid con Barcelona. Entonces, si alguien en las apuestas, alguien le dice, la razón es 2-1, por decir cualquier 2-1, eso significa que es más probable que gane uno con respecto al otro. 2-1, o en el boxeo, en las grandes compañías de apuestas. Entonces, eso se establece, eso se llama razón de odds. Por ejemplo, que un boxeador de 10-1 es más probable que gane 10 veces más probable que gane con respecto al otro retador. Es el caso que estamos observando con la pandemia. Las personas que tienen comorbilidad. Entonces, debe haber o se puede establecer un modelo logístico dado una enfermedad con respecto a una persona que no tiene comorbilidad. Entonces, esa es la razón. Entonces, algunos dicen que tienen el 40% más de la fatalidad que otro que no tenga comorbilidad. Por ejemplo, si es ese caso, sería 1.4 la razón de Ops. 1.4 significa que tiene un 40% más la persona con morbilidad que una persona sana. Por decir un porcentaje, ¿no? Porque ese porcentaje, recuerde que basado en la región en donde se presente la pandemia, puede variar. Entonces, esa es la estructura de un modelo logístico. Entonces, es claro que si el modelo logístico tiene esta ecuación que ustedes ven, y estoy hablando del modelo logístico simple, hay que calcular unos coeficientes, beta 0, beta 1, para poder estructurar el modelo logístico. Como cualquier modelo, debe verificarse ciertas pruebas de idoneidad del modelo, ajustarse el modelo, cumplir con ciertos criterios estadísticos para definir si el modelo es adecuado o no. Si ustedes le aplican logaritmo a ambos lados de la ecuación, por ejemplo en este término, obviamente van a linealizar la ecuación, ¿no? Ya no queda como exponente, beta 0 más beta 1, x. ¿Y por qué necesitamos linealizarla? Porque necesitamos, como les decía ya hace un momento, calcular los coeficientes, ¿no? Beta 0 y beta 1. Ese es el caso del modelo simple. Pero si nosotros no queremos o queremos desarrollar un modelo múltiple, donde existan más variables independientes, ustedes lo ven en la parte inferior de la presentación. Aquí ya se trata de un modelo múltiple de logarítmico. Entonces aquí habrá más variables independientes. Al final, obviamente hay que calcular los coeficientes de este modelo y definir
estadísticamente qué tan ajustado es el modelo y evaluar los coeficientes en cuanto a lo significativo de cada uno de ellos. Me explico. Si yo tengo muchas variables, alguna u otra de las variables no son tan significativas en el modelo. Pero ¿cómo uno establece si esa variable es significativa o no en el modelo? Mediante la evaluación de sus coeficientes. Habrá una prueba de hipótesis para cada uno de los coeficientes, donde la hipótesis nula indica que el coeficiente es igual a cero. ¿Qué implica un coeficiente igual a cero? Que esa variable no es significativa en el modelo. Versus una hipótesis alterna en donde indica que el modelo es significativo. Entonces, la idea es rechazar la hipótesis nula para indicar que el modelo sí es, para esa variable es significativo. O sea, el coeficiente es significativo en el modelo. Y así se hace para cada una de las variables. Hay métodos para evaluar si esos coeficientes son significativos o no, ya sea en el modelo de regresión logística simple o modelo de regresión logística múltiple. Uno de esos métodos es el método de máxima verosimilitud para hacer la estimación de esos coeficientes. ¿En qué consiste ese método de máxima verosimilitud? Consiste en elegir como estimador de los parámetros aquellos valores que obviamente maximizan la probabilidad de que el modelo estime adecuadamente, obviamente, la observación real, que es la observada. Entonces, la idea es obtener esos coeficientes basados en el método de máxima verosimilitud. Pero resulta que algunas veces, y eso va a presentarse, eso lo vamos a explicar posteriormente, esas variables independientes que estamos hablando, recuerda que una vez establecidos los coeficientes, vamos a irnos al modelo múltiple. Una vez establecidos los coeficientes, ahora vamos a hablar de las variables. Resulta que algunas veces esas variables independientes hay que descomponerla, una especie de descomposición que se conoce como variable Tumi, con el propósito de encontrar realmente cuál es su incidencia en el modelo. Pero repito, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Pero es bueno que ustedes sepan de que esas variables Dewey se llaman variables artificiales porque toman valores de 0 y 1. Y 0 y 1, ¿en qué sentido? En que esas variables, por ejemplo, recuerden que yo les dije que las variables independientes pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas. Para el caso de que sean cualitativas, aunque la cuantitativa se puede obviamente modificar a cualitativa, a categóricas. Pero imagínense una variable categórica que sea el peso de una persona y está, por ejemplo, categorizada en normal, sobrepeso y obesidad. Hay tres categorías dentro de esa variable independiente que es categórica. Entonces, algunas veces el modelo no es claro cuando realmente el investigador conoce de que esa variable categórica, que es la categoría del peso que acabo de decir, es una variable importante dentro del modelo. Y a veces cuando se estructura el modelo y se establece la significancia de esa variable, posiblemente el modelo indique que no. Entonces, ¿qué les toca al investigador? Modificar la variable a variables dummy, de tal manera
que identifique cuál de esas categorías, peso normal, peso sobrepeso, obesidad, son las que realmente están aportando al modelo. Entonces, eso es básicamente lo que se refiere a las variables dummies. Pero, repito, de pronto en el contexto de un ejercicio podemos nosotros establecer un ejemplo donde se concrete esas variables dummies. Como les decía yo anteriormente, hay unas pruebas o unos contrastes de hipótesis que establecen cuán significativo es el coeficiente dentro del modelo. Recuérdense que cada coeficiente está está acompañado de la variable independiente. Entonces, a cada variable independiente tendrá su coeficiente, pero la idea es rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula implica que el coeficiente es nulo. Y si el coeficiente es nulo es porque esa variable no está aportando al modelo. Entonces, si uno estructura una base de datos para construir un modelo logístico, uno espera rechazar esta hipótesis con el propósito de estructurar, obviamente, y de determinar un modelo adecuado a esa base de datos. Porque si nosotros no rechazamos esta hipótesis en todas las variables, me están indicando que no existe modelo. Este contraste de hipótesis de los coeficientes, hay una prueba que se llama la prueba del test de Wahl. La prueba del test de Wahl simplemente lo que se busca es el estadístico de Wahl, y ese estadístico de Wahl se determina eh, mediante la comparación al valor crítico si se rechaza o no la hipótesis nula. Y repito, la idea es rechazar la hipótesis nula. Por otra parte, basado en lo que nos genere R o stack graph o hueca, con el p-valor, recuérdese que si dado un p-valor menor que 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces uno espera que ese p-valor esté por debajo de 0.05. Este es en cuanto a los coeficientes. Ya miramos los coeficientes, ya sabemos qué tan significativo es el coeficiente, y eso nos da la idea que es la importancia de esa variable independiente con respecto a la variable supervisada. Pero también por otra parte sabemos que algunas veces la variable independiente indica que no es significativo, pero la realidad y la experticia del ingeniero indica todo lo contrario, que es significativo. Por lo tanto, a esa variable, si es categórica, hay que aplicarle lo que es las variables artificiales que vimos anteriormente, que las variables dummies. Como todo coeficiente, como toda estimación, así sea que ustedes hagan una estimación de los parámetros, aquí son parámetros que son los coeficientes, hay un intervalo de confianza. Siempre que existe una estimación hay un intervalo de confianza. Ese es el intervalo de confianza de cada uno de los coeficientes. El límite superior del intervalo, beta i, más el percentil z, basado en la confiabilidad, por esto se conoce como el error estándar, generado obviamente en cada uno de los coeficientes. Aquí es importante que ustedes sepan que una vez estimado el modelo, porque la idea es hacer la estimación del modelo, es determinar si el modelo se ajusta o no a los valores, ¿no? ¿Sí? Yo tengo el modelo basado, y repito, concerniente a la información que se tiene en la base de datos, y yo quiero saber qué tanto ajustado es el modelo. Pero también es claro que ustedes deben evaluar si alguno de los valores que tiene la base de datos eh, para ustedes pueden ser valores atípicos o lo que se llaman fuera de contextos. Entonces, algunos autores utilizan la distancia de Cook, que mide la influencia, que te permite la influencia del modelo, ¿no? Si esa observación que tú consideras que no es conveniente en la base de datos fuera omitida. Entonces, ahí está la famosa distancia de Cook, por eso es la parte de depuración de la base de datos.
Entonces, es una forma de hacer la depuración de esa base de datos. También es importante observar si hay relaciones entre las variables independientes, lo que uno considera variables independientes, ¿no? Porque si existe una relación estrecha entre una y otra, podemos llegar a un inconveniente dentro del concepto estadístico que se llama multicolonialidad. Entonces, no es factible que dos variables que están íntimamente relacionadas estén en el modelo. Con una de esas variables, la existencia de una sola variable, la existencia, repito, de una de esas variables, basta y sobra. Es decir, yo no puedo tener dos variables altamente relacionadas, yo puedo explicar el modelo con una de ellas. Entonces, eso es lo que se considera en el factor de inflación de la varianza, que se llama, cuya sigla es BIF, BIF, te permite evaluar si existe multicolonialidad. O sea, si existe multicolonialidad, tú tienes que determinar cuáles son las variables que altamente están relacionadas para eliminar una de ellas, ¿no? La idea es eliminar una de esas variables. O sea, la idea es que se presente colonialidad, no multicolonialidad, sino colonialidad. Bueno, hay otros procedimientos. Miren que para estructurar un modelo logístico ustedes tienen que evaluar todos los concernientes, todas las pruebas que expliquen ese modelo. Por ejemplo, hay otro procedimiento que es evaluar el factor de inflación de la varianza, que se llama varianza generalizada, que se llama GBI, propuesto por Fox y Wisberg. Entonces, aquí, en esta varianza generalizada, es determinar si el modelo es adecuado o no es adecuado en cuanto a la existencia de variables categóricas como predictorias, como predictoras, ¿no? Entonces, existen de pronto dentro del modelo de regresión logística múltiple, no todas, pero algunas variables que sean categóricas y la idea, mediante el factor de inflación de la varianza generalizada, es determinar cuál de esas variables no se considera adecuada para el modelo. Entonces, esta es una propuesta de Fox y Monete en el 92 para determinar eh, la importancia o no de esa variable categórica dentro del modelo. Esta es otra prueba que también es conocida por ustedes en la prueba de normalidad. Recuerden una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta es la prueba de Shapiro-Wilk, que ya es conocido por ustedes, en donde obviamente se establece y se verifica si el conjunto de datos, estamos hablando de variables continuas dentro de las variables independientes, se ajustan o no a una distribución normal, ¿no? Donde la hipótesis nula sí procede a una distribución normal, o sea, se asume normalidad, y la hipótesis alterna, obviamente lo contrario, se rechaza esa hipótesis de normalidad. La idea aquí es no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Este es el estadístico de Shapiro-Wilk, ya conocido por ustedes. Entonces, es claro que hay que hacer la prueba de normalidad para variables continuas. Si no hay normalidad, entonces se aplica para el caso de la multicolonialidad un coeficiente que se llama correlación de Spearman. Es para el caso no paramétrico. ¿Sí? Este coeficiente de Spearman reemplaza lo que es el R de Pearson cuando se trata de normalidad. Entonces, el coeficiente de Spearman, aquí se calcula una distancia de I entre, recuerden que se está evaluando dos variables, ¿no? Y evaluar la correlación entre ellas, la asociación entre esas dos variables. Entonces, de ahí es la distancia entre un dato y de la variable 1 con respecto al dato de la variable 2. Recuerde que estamos hablando de datos categóricos, ¿no? Entonces, la idea es evaluar esa distancia entre uno y otro, y una vez obtenida la distancia se calcula el coeficiente de correlación de Spearman,
Y como todo prueba hipótesis, la hipótesis nula es que existe correlación, la hipótesis alterna es que no existe correlación o asociación entre las variables. Entonces la idea es rechazar la hipótesis nula y tal y como habíamos evaluado el caso del el factor de inflación en el caso de variables continuas. Otra prueba, miren que son muchas pruebas que hay que hacer en el modelo logístico. Otra prueba es la comparación de las varianzas del error. Entonces, si ustedes tienen K variables, evaluar si la varianza de cada una de las variables son similares o no. Ese se llama homogeneidad de varianzas. Es decir, yo espero que la varianza del error en cada una de las variables sean similares, ¿no? Y la hipótesis alterna indica que no son similares. Yo espero no rechazar la hipótesis nula. Esto es la prueba de Leven. Hay otra prueba que se llama Bartlett, que es muy parecida a Leven. Eso se da en diseño de experimentos, por cierto, que son muy parecidas, ¿no? Leven también se necesita un estadístico de prueba de Leven. Ese estadístico de prueba se compara con un valor crítico y se establece si se rechaza o no la hipótesis nula. La idea es no rechazarla. Así como la prueba de normalidad no rechazarla, aquí la prueba de homogeneidad de varianza también es no rechazarla. Aquí, bueno, esto es lo que yo les acabo de decir. El estadístico de Leven se compara con los valores críticos, que en este caso es la F de Fischer, y se determina si se rechaza o no. La idea es no rechazarlo, ¿no? Que la varianza del error todas sean similares. En el caso no paramétrico, hay una prueba que se llama Mann-Whitney, en donde es utilizada para determinar si hay o no diferencia entre dos grupos que se consideran independientes. Pero repito, aquí no se establece normalidad, ¿no? Es un método no paramétrico. Entonces es claro que para el método no paramétrico se establece para la prueba de si no existe normalidad para determinar o comparar dos poblaciones, tenemos, repito, la prueba de Mann-Whitney. Todas las pruebas que hay que hacer. La evaluación del ajuste y validación del modelo. Ya vimos en todos los que he dicho anteriormente, son las pruebas para determinar el ajuste o pruebas dentro de las variables, repito, independientes del modelo. O sea, en las variables independientes hay que hacer esas pruebas, homogeneidad, normalidad, correlación entre las variables. Pero una vez que ustedes desarrollen y no tengan ningún tipo de inconveniente en que todas esas pruebas sean al final evaluadas y el modelo como tal se ajusta a las pruebas y se validan esas pruebas, el modelo como tal, una vez establecido el modelo, tiene que ser validado, ¿sí? Porque lo que anteriormente se hizo fue el diagnóstico inicial del modelo. Entonces, una vez de que el diagnóstico inicial fue superado con todas las pruebas que hemos desarrollado anteriormente, es importante hacer la validación de ese modelo. Obviamente, antes de hacer la validación, se ajusta el modelo, ¿no? Y vamos a mirar en cuanto al ajuste, porque no, el ajuste se refiere a que no todas las variables van a incidir en el modelo. Puede que una variable no sea significativa, por lo tanto, debe ser eliminada del modelo. Eso es lo que se llama el ajuste del modelo. Cuando uno no ajusta el modelo, trabaja con todas las variables, ya sean las significativas o no significativas, estamos hablando de un modelo saturado, pero la idea de un ingeniero y la idea de todos nosotros los ingenieros es trabajar con un modelo muy simplificado, trabajar con la cantidad de variables mínima, pero que te expliquen bien la realidad. Entonces, eso se llama ajuste. Y validar el modelo es otro sentido, esa es lo que se llama validación cruzada. ¿Qué significa validar? Cuando uno toma una base de datos
en una cantidad determinada de información, uno no toma toda la información para construir el modelo, toma parte de la información. Eso lo habíamos visto en árbol de decisión. Esa parte de la información es la que va a recoger inicialmente y va a estructurar el modelo. Por ejemplo, por decir un porcentaje, tomo el 70% de la información, ajusto un modelo de regresión logística, obviamente hago el diagnóstico basado en ese 70%, ajusto el modelo y valido el modelo, ya estructurado el modelo, valido el modelo con el 30% de la información que quedó. ¿Qué espera uno en la validación? Que se ajuste el modelo a esa base de datos restante, ese 30%. Ahora, que no sea preciso, sí es claro, eso uno va a esperar que el modelo ajuste el 100%, pero uno espera que se ajuste el porcentaje más cercano a ese 100%. Entonces, esa es la idea de la validación. Para ello, en estadística se utiliza, por ejemplo, la prueba de Hosmer, que te indica, miren la prueba de hipótesis, no hay diferencia entre los valores observados y los valores estimados. Estamos hablando ya de la comparación de lo que arrojó el modelo con los datos reales. Eso estamos hablando del ajuste como tal. Esa es la hipótesis nula. La alterna es que hay una diferencia. Obviamente, la idea es no rechazar la hipótesis nula. Ese estadístico de la prueba de Hosmer se compara con un H cuadrado. Entonces, ese H cuadrado, que es el valor crítico, nos va a permitir, obviamente, rechazar o no esa hipótesis nula. Afortunadamente, como les decía hace un momento, uno trabaja con software y el software le va a generar no el valor crítico del H cuadrado, le va a dar el valor del estadístico de la prueba de H cuadrado, pero les va a dar el P valor. Entonces la idea es que ese P valor esté por encima de 0.05 en este caso, ¿no? Porque la idea es no rechazar la hipótesis nula. Que este alfa esté por encima de ese P valor obtenido para indicar que el modelo se ajustó. Porque la idea es que no exista diferencia entre los valores observados y los valores estimados. Hay una curva que también determina cuál es el ajuste, que es la curva ROC, para determinar obviamente la exactitud que tiene el modelo de regresión logística estimada con respecto a lo que es observado. Eso también se conoce como la sensibilidad del modelo, ¿no? ¿Qué tanto predice el modelo a la respuesta verdadera? O sea, si se tiene una respuesta verdadera, ¿qué tanto se predijo? ¿Qué tanto se acercó a esa respuesta verdadera? Esto se llama curva ROC. Hay un criterio de Hosmer, mira que vimos el concepto de Hosmer, pero hay un criterio de Hosmer que te permite saber si se ajustó o no el modelo. Por ejemplo, si el que genera un valor de 0.5 indica que no hay una discriminación correcta. O sea, no. Recuerde que hay una variable supervisada que es la variable respuesta, en donde hay dos categorías, por ejemplo, si es el caso dicotómico, si ese valor de Hosmer es 0.5, uno dice, bueno, este modelo no discrimina bien, no establece las dos categorías correctamente. Pero si ese valor de Hosmer está entre 0.7 y 0.1 o 0.8, se considera una discriminación aceptable. Entre 0.8 y 0.9, una discriminación excelente. Obviamente mayor de 0.9, eso es lo ideal. Se le conoce como discriminación excepcional. Entonces, básicamente, lo que uno requiere o lo que uno desea es que ese estadístico de Hosmer esté por encima de 0.8, básicamente. Y estando por encima de 0.8, uno establece que el modelo ajustó bien a los datos reales. Esa es la prueba de Hosmer. Hay otra prueba que es mediante el coeficiente de determinación de McFadden. Aquí está la fórmula de McFadden, en donde hay una razón de verosimilitud
con respecto a las variables explicadas. Este es la log-verosimilitud del modelo ajustado versus la log-verosimilitud de las variables explicadas, con las variables de una, con la intercepción o no, perdón. Recuerden que como se trata de un modelo logístico, vieron que existen unos coeficientes y hay un coeficiente con beta sub 0 que es la intercepción. Entonces, este es el log verosimilitud del modelo solo con la intercepción. En otras palabras, este es el modelo completo teniendo la intercepción más los coeficientes. Y este es el modelo de solo la intercepción. Entonces, la idea es tener un R cuadrado grande que me indica que el modelo con las variables explicativas o las variables independientes sea la correcta, ¿no? Es claro que a medida que la verosimilitud del modelo con solo la intersección es grande, esto se hace cercano al modelo de verosimilitud con el modelo ajustado. Esto daría 1 y el R cuadrado obviamente disminuye considerablemente. Ahí la idea es que esto sea lo más pequeño posible, o perdón, lo más pequeño posible, ¿sí? Con el propósito de que no se compare con el modelo ajustado. O sea, la idea es que esto no esté cercano a 1, sino cercano a 0. Hay otro criterio de Kaike que también te evalúa la calidad del modelo. Miren que estamos utilizando la prueba de Hosmer, la curva ROC. Estos son los criterios de Hosmer. El coeficiente R cuadrado, el coeficiente de determinación. Y ahora el criterio de Akaike. Entonces, este también evalúa la calidad relativa del modelo, con el propósito de establecer si el modelo es adecuado o no. ¿Cuál es el mejor ajuste del modelo? Entonces, esta es otra prueba de Akaike. Todos estos algoritmos lo tiene en algunos aspectos el R, en otros lo tiene el Weka, en otros lo tiene, como vamos a observar ahora, el Stack Graphic. Y, y es claro que son criterios, dependiendo del software también, que hay unos software más completos que otras, que te permiten evaluar el criterio del ajuste del modelo. Este es otro alianza que compara la verosimilitud de los modelos, ¿no? Porque él establece varios modelos, tomando la información de un modelo nuevo con respecto al modelo saturado que yo les había comentado anteriormente. El modelo saturado tiene que ver con todas las variables. Y él hace la comparación y establece mediante devianza cuál es el modelo que mejor ajusta. Entonces aquí está la comparación del modelo nuevo con respecto al modelo saturado. Él establece mediante esta devianza si hay una diferencia entre ellos o no. Si no existe diferencia, se queda uno con el modelo saturado, o sea, con todas las variables, ¿no? Porque de nada sirve un modelo que no tenga, un modelo nuevo que no tenga o no difiera del modelo saturado. Y por último, la razón de Ox, que le habíamos comentado hace un momento, que lo que se trata de hacer o evaluar la ocurrencia de un evento, pero definido como una medida de probabilidad, ¿no? O sea, que aquí está la medida de probabilidad de que ocurra con respecto a la medida de probabilidad de que no ocurra. Entonces, ese se conoce como razón de Oz. Algunos lo llaman Oz ratio, pero razón de Oz es claro que se puede establecer como una razón de lo que uno espera dentro de la variable supervisada, que es la variable respuesta, con respecto a lo que uno no espera, ¿no? Que al final, por ejemplo, tú deseas un evento
que es el éxito, con respecto al otro evento, que obviamente es el fracaso. Observen cómo se puede calcular esa razón también. Si tú tienes los coeficientes del modelo, E al coeficiente te genera esta razón de Oaks. Ya hablamos de la validación cruzada. Recuerden que yo les había comentado que uno toma el 70% o 60%, eso depende de la investigación, ¿no? De la información de la base de datos para construir el modelo, y el otro 40 o el otro 30% te permite hacer la validación cruzada. Entonces, la idea es dividir, obviamente, la base de datos en dos partes. Una te permite hacer el análisis y otra te permite hacer la validación, tal y como les informé hace un momento. Entonces, eso se llama cross validación, y es importante hacerla porque te va a permitir qué tan ajustado es el modelo. Al final, algunos autores llaman a la base de datos del 70 al 60% como base de entrenamiento, ¿sí? La base de entrenamiento, y el resto es la base de datos para la validación. Entonces uno espera que cuando se construye el modelo con la base de entrenamiento, ese modelo se adecue o se ajuste muy bien a la base de datos de la validación cruzada. Bueno, aquí hay otros, que es el proceso de ajuste, cómo se hace el ajuste del modelo, que es prácticamente lo que les informé hace un momento del entrenamiento. Pero existen obviamente varios métodos para hacer esa validación. Algunos utilizan, por ejemplo, eh, dentro de la base de datos, eliminar algunas, o no tener en cuenta, mejor, algunos individuos de la base de datos, y, y ajustar el modelo sin esos individuos en la base de datos. Así como eliminaste o no tuviste, omitiste algunos individuos, se hace el mismo proceso muchas veces eliminando o omitiendo algunos otros individuos hasta obtener un ajuste adecuado del modelo. Entonces, al final, lo que uno desea, como les decía yo hace un momento, es tener un modelo bien ajustado a las observaciones reales, ¿no? Igualmente, algunas veces, así sea que hagas el proceso de entrenamiento y validación, algunas veces se presenta sobreajuste. Y eso pasa cuando el tamaño de los datos de entrenamiento es pequeño. Entonces, eso se llama sobreajuste. También puede ocurrir que ese sobreajuste eh, se presente cuando el número de parámetros o de variables que se está evaluando, el número de coeficientes es muy grande. Entonces ahí hay inconveniente. Entonces es importante en la base de datos tener un porcentaje adecuado de entrenamiento. Por eso yo les hablaba de 60 y 40 o 60 y 30%, porque básicamente son los porcentajes que normalmente se trabaja. Tener un entrenamiento, una base de datos de validación apenas del 20 o del 10% es bastante, diría yo, estadísticamente inadecuado. Entonces la idea es tener una buena base de validación y una buena base de entrenamiento, es claro, ¿no? Hay un coeficiente para finalizar que se llama el coeficiente de CAP, que te permite la concordancia entre las, las correspondientes clasificaciones que uno va a tener en el ajuste del modelo. Entonces, ese estadístico de capa que ustedes observan, que es una razón, ¿sí? Donde cada una de estos es una medida de probabilidad. De la medida de probabilidad
de acuerdo a lo observado, menos la medida de probabilidad de acuerdo a lo esperado, ¿no? Lo que uno espera y lo que uno observa. Entonces, se cuenta que lo que se está haciendo es una razón en donde se establece qué tan adecuado es el modelo. Entonces, esa es la forma eso es lo que le llaman clasificación del modelo. Hay una clasificación correcta del modelo. Este es un caso, por ejemplo, esto lo tiene el Stack Graphic, por cierto, eso lo vamos a ver ahora. Y repito, en la próxima clase vamos a establecer en R o en Weka cómo se estructura la base de datos y cómo son las salidas de R y de Weka. En este caso se trata de un ejercicio de accidente de auto en donde está la edad de la persona, la velocidad en que iba en el auto, la aceleración en que iba, si ocurrió la fatalidad, o sea, la muerte o no, cero, o sea, obviamente todo esto son accidentes, pero el accidente se divide en si fue fatal o no. Entonces, cero, si no hubo fatalidad, uno, si hubo la fatalidad. Esta es una base de datos, no está completa, ¿no? Pero es una base de datos que vamos a mirar ahora en esta gráfica. Esta es la salida del Stack Graphic. Miren que les da el coeficiente, el beta sub 0, el beta 1 y el beta 2. Porque recuerde que está el año, la velocidad y la aceleración. Ahora les explico por qué no aparece la aceleración. A pesar de que yo coloqué el modelo saturado, aquí debería estar la aceleración, pero repito, posteriormente les indico por qué no aparece. Aquí está el valor estimado de los coeficientes, ¿no? Este es el beta sub 0, este es el beta 1, punto 1625 el beta 1, el beta 2, punto 23 y la aceleración sería el beta 3. Este es el modelo logístico. Miren que se está evaluando la existencia o no de la fatalidad. Este es un símbolo que llaman habla, ¿no? ETA, perdón, ETA. Este ETA no es más que el modelo, el beta sub 0, lo que ya habíamos hablado. Beta sub, en este caso sería beta sub 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta 3 x3. Recuerden que son tres variables independientes. Por cierto, las tres variables son continuas, ¿no? Si alguien pudo haber hecho una categórica, por ejemplo, en el año. Decir que la categoría 1 es de 15 a 25 años, la categoría 2 de 25 a 45 años. Sí, pudo haber discretizado esta variable continua que es la edad. Y no hay ningún inconveniente dentro del modelo logístico. Bueno, entonces ya evaluado el modelo saturado, o sea, con todas las variables, y repito, aquí faltó aceleración, pero eso lo vamos a ver ahora en esta gráfica. Este es el modelo. Y repito, este es el eta. Uno debe colocar el modelo aquí, ¿no? Lo que quiere decir. O sea, queda exponente de el eta, que es menos 16.9845 más 0.1625 años más 0.2339 velocidad más 0.016 aceleración. Eso es lo que va aquí en la parte del numerador. Y el denominador lo mismo, ¿no? 1 más exponente de toda esta ecuación. Este es, a grosso modo, el modelo. El modelo. Entonces, haciendo la prueba de máxima verosimilitud, ahora sí, aquí les presento las tres variables explicativas, que son las independientes, y por qué acá no apareció la aceleración. Aquí está la explicación. Miren el valor de chi cuadrado. Aquí se está evaluando los coeficientes. ¿Qué tan importante es el coeficiente, no? Recuerde que el p-valor rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula estamos planteando? La hipótesis nula que estamos planteando es esta. Para que ustedes observen realmente lo que estamos haciendo. Esta es la hipótesis nula.
Si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, no la rechazamos, estamos indicando que esa variable no incide en la fatalidad. No incide. Si la rechazamos o si no la rechazamos, en otras palabras, para ser más concretos. Si no la rechazamos, estamos indicando que esa variable no incide. Si no la rechazamos. Si la rechazamos, que es todo lo contrario, obviamente estamos indicando que esa variable sí incide en la fatalidad. Entonces la idea es rechazar esa hipótesis nula para indicar que sí incide. Ahora, ¿cómo la rechazamos? El p-valor. ¿Cómo rechazamos esa hipótesis? Recuerde que el objeto es rechazarlo, ¿no? Entonces, rechazamos la hipótesis nula en cuanto a los años. Entonces, ello implica que los años sí están incidiendo en la fatalidad. Rechazamos la hipótesis nula en la velocidad. La velocidad sí está incidiendo en la fatalidad. Pero miren cuál es el valor de P. En el caso de la aceleración, el valor P es 0.24. Si tomamos como nivel de significancia 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. O sea que esta variable no está incidiendo en la variable supervisada o respuesta, que es la fatalidad. Por lo tanto, debería ser eliminado del modelo. Y aquí está claro, ¿no? Este es el modelo sin la aceleración. Este es el modelo ya ajustado. Ahora, miren el modelo saturado. Aquí está la aceleración. Pero una vez establecido la prueba de hipótesis para los coeficientes, ya podemos eliminar esta variable que es la aceleración y nos queda el modelo ya nuevo, el modelo que ajustamos. Este es el ROC que yo les había comentado, es una gráfica que me indica el punto de corte, más o menos aquí, punto 42, más o menos, casi llega a punto 6. Aquí está cierto o falso, o sea, la coincidencia entre cierto y falso. Entonces, aquí me da un indicio de cuánto se ajusta el modelo, que es la capacidad de predicción que tiene el modelo. Obviamente, si uno habla de un modelo ajustado, implica que puede predecir, pero el R cuadrado que estableció, este R cuadrado calculado basado en el R cuadrado estimado de 42.37%, es un modelo que es regular, ¿no? No es un modelo, no es un buen modelo. La predicción es regular. Veamos entonces en esta gráfica lo que acabamos de indicar. En este caso, mira, aquí se tiene ya los datos o la información completa. Este es un ejercicio que tiene el stack graph. Ustedes lo pueden localizar. Entonces aquí está los años, la velocidad, la aceleración y si hay o no fatalidad. Por ejemplo, esta persona de 40 años, cuya velocidad era 50 y una aceleración de 134, hay fatalidad en el accidente. Esa es la base de datos real. Entonces, uno obviamente aplica el modelo de regresión logística. ¿Sí? Modelo de regresión logística, aquí ustedes buscan regresión logística en regresión. ¿Sí? Este es el modelo de regresión. Hay modelo de regresión logística, aquí está. Te dan clic ahí, modelo de regresión logística, y en el momento de dar clic aparece esto, regresión logística. Aparece obviamente las variables explicadas, que son las variables independientes, explicativas, y la variable dependiente supervisada, fatalidad. Entonces, fatalidad, variable dependiente, y las variables independientes o explicativas. Como son cuantitativas, miren que no hay cualitativas, no hay categóricas. Obviamente, si existe una variable categórica, se ubica aquí en esta área. Entonces, le vamos a dar a aceptar. En el momento de darle a aceptar, genera esta información. Veamos entonces la salida en esta gráfica.
La constante, como se presentó, la constante beta sub 0, año y velocidad. Observe que no apareció aceleración. ¿Por qué? Porque él inmediatamente, el stack graphic, realiza, ya le voy a indicar, realiza un procedimiento que se conoce como ajustado hacia atrás o ajustado hacia adelante. Le voy a explicar aquí, voy a dar clic derecho, opción de análisis, pero él lo hace automáticamente. Mire, aquí está, seleccionar, selección hacia atrás. Es decir, él toma internamente, ¿no? Están todas las variables y él empieza a eliminar. No. Si yo quiero tener todas las variables, que no haga selección, yo le doy aquí todas las variables, le doy a aceptar. Recuerde, clic derecho, opción de análisis, ¿no? Aquí ya apareció todas las variables. Aquí está el estimado, el coeficiente, todas las variables, año, velocidad y aceleración. Aquí está el modelo. El modelo me dice, dentro del p-valor, recuerde lo de la desviación, me está indicando que el modelo es importante, porque el p-valor está 0. Los residuales tienen un p-valor de 0.83. El porcentaje 44.10, pero recuerde que era 42, pero es 42 en el momento de eliminar la variable aceleración. O sea que la disminución de 44 a 42. Si ustedes observan, en la parte inferior está el modelo. Mire, fatalidad. Y aquí está la razón. El eta es este. Ahí está el modelo que se ajusta. Obviamente, aquí nos está indicando que tiene un p-valor de 0.2443, por lo tanto se elimina la aceleración del modelo. ¿Y eso cómo lo eliminamos? Otra vez me regreso, opción de análisis. Él por defecto toma selección hacia atrás. Inmediatamente él elimina. Aquí está incluyendo la constante, que es por defecto también incluye la constante. ¿Listo? Él elimina y ya se tiene el modelo ajustado. Ya eliminó la variable aceleración. Ahí está el modelo. Yo también les había comentado que ahí están los intervalos de confianza de cada uno de las estimaciones. El intervalo de confianza, por ejemplo, para el año, el límite inferior es 0.079 y el límite superior es 0.24. O sea, como todo parámetro o toda estimación del parámetro, en este caso del coeficiente, hay un intervalo de confianza del 95% para el coeficiente de velocidad y para el coeficiente años. Años y velocidad. También se puede hacer un intervalo de confianza para los momios. ¿A qué se le llama momios? La razón de Ops. ¿Y cómo se establece la razón de Ops? Miren, ustedes toman este valor, 0.16. No sé si se colocó en el... No, no se colocó en la presentación, pero sí está. Ustedes toman... Yo les dije que la razón de Ops puede ser también estimado como E, el exponente E, a la punto, en este caso 0.16, o sea, tomen exponencial 0.1625 y creas el momio 1.17, que es una razón de Ops. O E a la 0.2339 y está la razón de Ops 1.26. ¿Qué significa esto? Para que sea claro. Por ejemplo, a medida que aumenta la unidad en edad, porque esta es la edad, ¿no? A medida que aumenta la edad en una unidad, hay un cercano, porque uno dice 1.17, hay un 17% más de fatalidad, porque la idea es la fatalidad, ¿no? O sea, a medida que aumenta la edad, hay un 17% de cada unidad de edad, ¿no? Hay un 17% de fatalidad. Lo mismo pasa con la velocidad. Si aumenta por unidad de velocidad, hay un 26% de fatalidad más. O sea, que significa que
Son dos variables que a medida que van aumentando, el porcentaje de fatalidad también va incrementándose. Si la razón de Ops hubiese sido un valor por debajo de 1, ya es otro tipo de argumentación, pero están por encima de 1. Entonces, esa es la importancia de recurrir y analizar mediante modelo logístico. Entonces, la idea central es que el próximo lunes desarrollemos este modelo logístico en Weka y en R para, obviamente, realizar el análisis concreto. Al final, lamentablemente, esta gráfica no lo hace porque se pueden dar cuenta que no puedo dividir la muestra en entrenamiento y validación. Entonces, si no es así, lo que uno recurre en esta gráfica es tomar parte de la información, no toda la información. Es decir, yo en esta base de datos no hubiese tomado toda la información, sino hubiese tomado, por ejemplo, el 60% de la información, esta información, y realizar el modelo. Y después el resto de la información hubiese validado el modelo. Entonces, pero el Weka y el R, uno afortunadamente puede realizar ese algoritmo de tomar qué información se considera de entrenamiento y qué información se considera de validación. Ahora, aquí presentan gráficas, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? Este es el comportamiento del modelo. Este es el modelo y este es el intervalo de confianza. Pero recuérdense que este modelo no es muy bueno, ¿no? Porque tiene un 40%. Esta gráfica ya la habíamos establecido, que es la capacidad de predicción, que no es muy buena. La capacidad de predicción del casi el 60%, ¿no? No se considera tan buena. Uno espera una capacidad de predicción más alta. Esta es la gráfica de residuos. Comportamiento si tiene algún tipo de comportamiento no ideal. Entonces aquí sí hay que observar si cumple o no ciertos diagnósticos que se exigen dentro de los criterios del modelo logístico. Entonces ya tenemos la parte, aquí están los residuos atípicos, ¿no? Mire, por eso le decía que el comportamiento de la gráfica no era muy adecuada. Aquí me está confirmando esto, ¿no? Residuos atípicos y me está confirmando que hay llama que es necesario evaluar con el propósito de depurar la información. Eso pasa aquí, los residuos. Aquí está la predicción. Miren lo cierto y lo falso. Él hace que tantos predice. Recuerden que se observó en la predicción. Por ejemplo, aquí me dice que el punto de corte que vimos en la gráfica, que más o menos dije 60, pero aquí está, punto 65. Un punto de corte en punto 65. Entonces, cierto, el 85.29, falso, el 91.67. Entonces, este es el desempeño de la predicción, que repito, no es muy bueno. Veamos qué más se puede observar aquí. Bueno, aquí está comprobando que no hay razón para rechazar la hipótesis nula. Aquí no se está rechazando la hipótesis nula, ¿no? Entonces la idea aquí es, mediante el H cuadrado, como vimos nosotros, es determinar si se ajusta o no a un modelo
logístico. Entonces, la hipótesis nula es que se ajusta a un modelo logístico y la hipótesis alterna que no se ajusta a un modelo logístico. Entonces, la idea aquí en esta prueba de chi cuadrado es no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y efectivamente, el p-valor dio 0.76 y se ajusta a un modelo logístico, a pesar de que el modelo, repito, no es muy bueno, ¿no? No es muy bueno por el r cuadrado que se obtuvo. Veamos el r cuadrado, aquí está. R cuadrado punto, veamos aquí, r cuadrado habitual, 42.37. Que repito, es lo que uno compara o determina como el r cuadrado a 42.37, tal y como habíamos presentado en el slide. Un r cuadrado muy bajo. O sea, un modelo que me está indicando que se ajusta a un modelo logístico, pero al momento de evaluar el r cuadrado, es un modelo logístico que no se ajusta a las observaciones que tenemos, ¿no? Pero repito, aquí no se hizo la secuencia natural, que es tomar una información para validar y otra información para entrenamiento. Una información para entrenamiento, que es lo que se hace inicialmente, después una información para validar. ¿Alguna pregunta, por favor? Acerca del modelo logístico, que repito, la próxima clase lo hacemos en R o en hueca y desarrollamos la importancia del modelo logístico. Observen que la idea es hacer predicción acerca de una variable respuesta. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo para el próximo lunes, que fue un trabajo que ustedes hicieron ya, que era un trabajo con los Saber Pro, ¿no? Pero vamos a tomar otra base de datos de Saber Pro, una más actualizada, con el propósito de que ustedes construyan todas las etapas que hemos desarrollado, que es el caso de agrupamiento, la parte descriptiva, la parte de agrupamiento mediante dendrograma, la parte de árbol de decisión, ojo con árbol de decisión, el árbol de decisión hay que aumentar el análisis en el árbol de decisión. El árbol de decisión hay que aumentar el análisis porque uno al momento de tomar la variable supervisada empieza a hacer un análisis paso por paso de cada una de las variables independientes en cuanto a el porcentaje o la probabilidad de secuencia que ustedes vieron en el árbol de decisión. Y después viene y vamos a desarrollar por último el modelo de regresión logística para alguna de las variables que vamos a tomar en el caso de de Saber Pro. En este caso, en Saber Pro, obviamente, como hay un puntaje, entonces vamos a crear, porque yo le voy a dar la base de datos, pero vamos a crear una variable donde eh, se, eh, se presente un puntaje adecuado y no adecuado, ¿no? Eso es lo que vamos a establecer. O podemos categorizar en más secuencia, ¿no? Pero por el momento, puntaje adecuado, que sería aquel promedio que está por encima del promedio general, y el no adecuado, que aquel puntaje que está por debajo del promedio general. Entonces, y vamos a establecer, basado en las variables independientes, ¿cuál sería la variable independiente? Cada una de las variables del Saber Pro, ¿no? Que son las variables que habíamos desarrollado en el primer trabajo, que es en cuanto a la parte de los saberes. Recuerden eso. Por ejemplo, en la parte cuantitativa, en la parte integral, donde se evalúa la parte integral del estudiante. Entonces, estas son las variables que ustedes pueden, obviamente, y que son variables cuantitativas porque hay valores que se establecen. En ese trabajo, ahora voy a aprovechar ese trabajo para indicarle algo, ¿no? Ustedes me van a perdonar aquí.
Voy a ir al curso porque hay algunas cosas que no se hicieron, que es importante hacerlo. ¿Se perdió? Bueno, aquí está. Espero que sea este. Sí, este. Miren, lectura crítica, comunicación, ¿sí? Pero observen algo. Esta es la misma estudiante. ¿Sí? Si yo hago esto, estoy hablando del mismo estudiante. Entonces, es importante que ustedes sepan, si esto es el mismo estudiante, entonces, ¿qué debo hacer? No puedo dejar este mismo estudiante en la base de datos. Yo debo colocar una sola vez el estudiante. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Entonces tú dices, bueno, ¿qué está como es el mismo estudiante, ¿qué se está evaluando aquí diferente acá y acá? Aquí está lectura crítica y esta es comunicación. Entonces, esa lectura crítica yo la debería haber puesto como una columna y comunicación como una columna. En otras palabras, este bloque tenía que colocarlo como columna para no replicar el individuo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en el próximo trabajo. Para que, obviamente, como estamos aprendiendo, ustedes sepan en la parte de depuración y análisis que no se les escape esto. Esto es importante. Yo no puedo. Uno elimina los individuos aquí si yo sé que es la misma información. ¿Para qué voy a decir la misma información y elimino? Pero si sé que son módulos diferentes, entonces no es la misma información, entonces aquí me toca, estas son variables, entonces me toca incluirla aquí. O sea, simplemente uno dice insertar y colocar el módulo, ¿no? Lectura, aquí colocar lectura, después el módulo de comunicación, después el módulo de razonamiento, porque uno va a esperar, y uno espera que cada uno de estos individuos, bueno, noto que miren miren todos el mismo individuo, ¿no? El mismo individuo. Entonces uno espera que todo esto aparezca como columna, para que les queden los individuos que realmente van a evaluar. Claro esta parte, por favor. Esta es la base de datos anterior, ¿no? No la nueva. La nueva se las voy a colocar en estos días, pero obviamente vamos a desarrollar ese modelo, obviamente después del próximo lunes, ¿no? Cuando desarrollemos en Weka o en R un ejemplo muy similar. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, no sé si podría volver a explicar la parte donde se rechaza la hipótesis, que usted dijo que en este caso se rechazaba, pero era 0,70 y pico y no me quedó claro por qué se rechazaba. Ok. El modelo, mira, aquí. Estás hablando de esto, ¿cierto? Sí, Bueno, mire, aquí está una prueba de chico al lado de bondad de ajuste. Bondad de ajuste significa si el modelo es adecuado o no. Entonces, la hipótesis nula, el modelo es adecuado. Esa es la hipótesis nula. Hipótesis alterna, el modelo no es adecuado. Entonces, tú necesitas que el modelo sea adecuado. O sea, no rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Porque la hipótesis nula es modelo adecuado y la alterna es modelo no adecuado. Entonces, tú necesitas no rechazar la hipótesis nula. Entonces, tú ves el p-valor, dio 0.76 y lo comparas con 0.05. Entonces tú dices, bueno, 0.76 es mayor que 0.05, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Recuerden que si el p-valor es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Que el modelo es ajustado. ¿Es claro? sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces el próximo lunes nuevamente seguimos con modelo de regresión logística, pero en R o en hueca, uno de los dos. Y inmediatamente desarrollamos el trabajo que hace parte del 40%. Recuerden que hay varios trabajos para el 40%. Entonces, si no es más, si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes. Gracias Bueno, por su presencia. el lunes es festivo. Otra vez festivo. Sí. Increíble. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar mañana el ejercicio. Y ustedes, voy a colocar la plantilla en R. Lo pueden hacer en R o lo pueden hacer en Stack Graphic, ¿vieron? En cualquiera de las dos. Pero dejo mañana o pasado mañana, dejo la base de datos. Pero ya saben lo que tienen que hacer en la base de datos. Por favor, ya les expliqué qué es lo que hay que hacer en la base de datos. Dejo la base de datos y por favor estructuren un modelo logístico en la base de datos que les voy a dar y van a tomar, repito, apunten eso, van a tomar el 60% de la información para entrenamiento. O sea, no todos los datos que les voy a dar van a tomarlo, el 60%. Y el resto van a tomarlo para validarlo. Entonces, es claro. Entonces, lo que pueden hacer en esta gráfica es tomar el 60% de la información y que estructurar el modelo. En esta gráfica. Miren que en esta gráfica no da lamentablemente no está la secuencia de entrenamiento y de validación. Pero en R sí se puede hacer. Se toma el 60% de la información, se hace el entrenamiento y se toma la validación con el 40%. Ya sabemos, 60 y 40%. Entonces les dejo el trabajo el día jueves. El día jueves le entrego el trabajo y le entrego la plantilla en R para que ustedes desarrollen el trabajo tipo artículo científico, otra vez. O sea, y como es la misma criterio de la base de datos anterior, o sea, ustedes lo van a hacer mucho esfuerzo para hacer el artículo científico. Porque básicamente es el mismo problema, se cambia en la base de datos. Obviamente ya se establece otra herramienta que es el modelo logístico. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Recuérdenlo cómo se debe hacer el análisis del modelo logístico. Para eso estamos haciendo esto. Cómo son los coeficientes, cómo se establece la razón de Ops, los momios. Es importante esto, lo de los momios, que ustedes sepan interpretar esos momios, ¿no? Que fue lo que les dije hace un momento. Aquí está. Esta parte es importante, ¿no? Los momios. Recuerden que esto, ¿cómo sale? E a la 0.1625 y este valor de dónde sale? E a la 0.2339. En la presentación está, lo que pasa es que en el momento de hacer la compilación de la presentación no salió pero yo lo tengo, yo le hago la compilación y se los envío completamente esta presentación. Bueno, entonces esos momios, recuerden, que me está indicando es una razón de Ops, la misma razón de Ops que les presenté aquí, la misma razón de Ops, que indica en la razón de Ops qué tan probable ocurre la presencia y qué tan probable ocurre la ausencia. Y esa razón me da, obviamente, si me dice, como les dije yo hace un momento, si esa razón me da 1.40, por decir cualquier valor, 1.40, yo sé que 1.40 significa que la presencia es un 40% mayor que la ausencia. O el éxito con respecto al fracaso, que hay un 40% más de éxito de ese evento con respecto al fracaso. ¿Sí? Si yo digo, si el resultado me da 2, por colocar cualquier número, me está indicando que el éxito es 2 veces el fracaso.
si estamos hablando en términos deportivos y me da la razón de OPS 3, significa que el Junior de Barranquilla, por decir algo, tiene 3 veces más posibilidad de ganar que otro equipo de Colombia. ¿Sí? Eso es la interpretación de OPS. Entonces, esa es la idea que ustedes van a tomar cuando construyan un modelo logístico. En el caso de la base de datos que vimos anteriormente, cuando ustedes construyen la base de datos y donde yo les digo, por ejemplo, el puntaje final, ¿sí? Uno dice, bueno, el puntaje final o el nivel de desempeño, bueno, este es el nivel de desempeño puede ser esta, ¿no? Pero vamos a mirar qué significa nivel de desempeño aquí. Pero hablemos de puntajes. Nosotros le da un puntaje determinado. Por encima de ese puntaje y por debajo de ese puntaje. Entonces, con la razón de OPS, ustedes pueden saber si ese puntaje aumenta o disminuye con respecto a lectura crítica, con respecto a comunicación, que son las variables independientes. Estas son las variables independientes o explicativas. Todas estas. Aquí vamos a encontrar, obviamente, cerca de 7, 8 variables explicativas. O sea, ese se trata de un modelo logístico múltiple. Y ustedes van a determinar qué tan, mediante la razón de Oso, ¿no? Qué tan probable es una persona que tenga una buena lectura crítica con respecto a comunicación escrita, con respecto a razonamiento cuantitativo. O sea, esa es la idea de los momios. ¿Claro esta parte, por favor? ¿Alguna pregunta? O sea, profe, en este caso vamos a comparar los módulos con sus semejantes, o sea, con los otros módulos. Es correcto. Van a encontrar la asociación entre los módulos. Pero recuerden que, o sea, la asociación va a ocurrir con respecto a si tuvo un puntaje bueno o malo, que es el promedio. Entonces, tú, por ejemplo, por decir algo, la razón de Ox con respecto al puntaje bueno o malo en lectura crítica es de 0.8, por cualquier cosa, 0.8. ¿Sí? Con respecto, por ejemplo, a comunicación escrita, entonces uno dice, bueno, hay un puntaje que se deteriora el alumno de la lectura crítica con respecto a la comunicación escrita, porque dio con respecto al puntaje bueno o malo, dio un valor por debajo de lo que se considera, que es el caso que estamos hablando aquí, para remitirnos al de la fatalidad. Allá sería si el puntaje es bueno o malo. Imagínate que este sería lectura crítica. Y estamos hablando de puntaje bueno o malo. Entonces, tú dices, bueno, es que a medida que aumenta la lectura crítica, si el profesor o el docente se compromete a tener una lectura crítica, aumenta un 17% un porcentaje bueno. Pero como yo les coloqué 0.8, es lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces tú dices, no, el profesor necesita, dentro del proceso académico, se necesita más lectura crítica para aumentar eh, el porcentaje adecuado de la nota, o adecuado del puntaje, en este caso. Entonces, eso depende, obviamente, de qué estoy tomando como variable supervisada. Entonces, para desarrollar los momios, es claro que hay que evaluar en este caso, qué módulos son los que se consideran significativos con respecto al puntaje. Posiblemente no todos. Posiblemente lo que yo estoy diciendo en la lectura crítica, y la lectura crítica de pronto no interviene mucho en ese puntaje al final. Entonces, por eso, dentro de la ignorancia, porque no hemos construido el modelo, yo estoy hablando de lectura crítica. Pero puede ser que el diseño de sistemas productivos y logísticos es la variable que más incide en estos puntajes. ¿Y ustedes qué van a decir? Si da, por ejemplo, en diseño de producto logístico, da un OPS de 1.05, por decir algo, 1.05. Le van a decir, hombre,
que a medida que aumenta una unidad de diseño logístico productivo, el estudiante aumenta su porcentaje. Si tomamos, recuerden que este puntaje va a estar en dos categorías, ¿no? Bueno y malo. Vamos a considerar bueno que esté por encima del promedio, que sería, y eso lo vamos a categorizar como 1, y 0 lo que esté por debajo del promedio. Entonces, como todo se trata es de con respecto al éxito, que es en este caso un puntaje bueno, entonces, si es diseño de productivo de logística, uno dice, bueno, a medida que aumenta una unidad de diseño de productivo logístico, o sea, a medida que el estudiante conoce más de diseño de sistema productivo y logístico, más aumenta esa categoría de un promedio por encima del puntaje general. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Pero, repito, yo les voy a dar la plantilla en R, porque en Hueca obviamente se tendría que hacer la clase, pero vamos a hacerlo en R o en Stackgraphic, una de las dos. Les doy en R y ustedes van a desarrollar el. Y la otra parte de la presentación, donde están precisamente se habla de los momios, se las voy a facilitar para poder hacer la interpretación de los momios. Eso es la razón de OPS. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Preguntas?